A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señoras y señores, bienvenidos a que hablemos de salud mental. Televidentes, buenas tardes. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. Pues el día de hoy sí tenemos algunas cosas que comentar, aparte de lo que hemos venido hablando, tienen su relación. En relación al COVID hemos topado algunos temas que tienen que ver con salud mental y uno de los más importantes era justamente el trastorno de estrés postraumático. Muchas personas que se han contagiado o vivieron la experiencia de enfermarse, precisamente son víctimas de una situación que potencialmente habría sido mortal, y eso deja huellas que producen un trastorno de ansiedad al cual se llama trastorno de estrés postraumático. En estos días hemos sido testigos de que nuestra ciudad vivió un evento absolutamente traumático para muchas gentes, incluso yo diría para todo el mundo, el ver este aluvión en el sector de La Gasca, en el cual han existido más de 20 personas muertas, muchos heridos, y evidentemente mucha gente que vivió un susto tremendo y que seguramente van a estar enfrentando un tipo de trastorno al cual le han denominado estrés postraumático. Así es, yo creo que este trastorno que yo creo que se lo ha visto bastante más numeroso en los últimos 2 años, porque como tú decías, cuando empezó el COVID, sobre todo, yo diría que los primeros meses al menos era una cosa absolutamente mortal. Era más bien raro el que sobrevivía a la infección, al contagio. Entonces yo creo que ahí es cuando se vieron bastantes más cuadros de lo que usualmente podíamos haber recibido en nuestras consultas anteriormente. Y evidentemente el lamentable suceso de esta semana, pues yo creo que va a llevar a una serie de alteraciones en la salud mental de muchas de las personas que vivieron esa aluvión o que tuvieron familiares que vivieron ese aluvión, ¿no? De lo que tengo entendido, ya la subsecretaría de este tipo de asuntos está tomando algunas medidas al respecto. Hay al parecer psicólogos y gente que va estar dando apoyo a las personas que están damnificadas de este evento doloroso que ha ocurrido aquí en la ciudad. Incluso veía en las noticias de que los pequeños animalitos, mascotas, están siendo atendidas también porque ellos, al ser seres vivos que han estado sometidos a un evento catastrófico como esos, también quedan muy afectados, ¿no? Es decir, no se diga los seres humanos. Entonces, este tipo de ayuda que se está brindando tanto a seres humanos como a animalitos es importante, y de una manera u otra es una lección para que la gente entienda de que pasan cosas en las cuales uno tiene que aceptar que puede necesitar ayuda y que esa ayuda debe ser bienvenida precisamente para superar las crisis que eventos de la vida pueden ofrecer. Sí, indudablemente que la ayuda que necesita la gente no es solo en lo material. Es evidente que es muy importante que solucionen el asunto material, que les den una nueva vivienda o un refugio al menos transitorio,
que le ayuden a reconstruir su vivienda, evidentemente es muy importante, pero las consecuencias emocionales de haber vivido esta aluvión, este evento, pues yo sí creo que me parece una muy buena cosa que se empiece a tomar en cuenta eso. Y sí, a algunas personas les puede parecer que no es nada efectivo, que para qué hacen esas cosas, porque hay de todos los comentarios al respecto, pero yo creo que me parece una muy buena cosa que haya un soporte emocional. No se afectará a toda la gente, unos se afectarán más, otros se afectarán menos, pero yo creo que ese soporte, pues inclusive puede servir de tamizaje, ¿no? Para ver quienes necesitan, pues, mayor atención o quienes salen suficiente con la atención de primera línea. Y también, pues como lastimosamente nuestro país no está exento y más bien son frecuentes eventos dolorosos, simplemente pensando en el terremoto de hace unos años, hay un buen número de psicólogos que están ya casi, diría yo, especializados y preparados para atender a esta gente que ha experimentado eventos catastróficos de esta magnitud. Y entonces no se avergüence la gente de buscar ayuda, de encontrar ayuda en psicólogos, en terapeutas que están entrenados precisamente para que la gente pueda superar este tipo de resultados o trastornos derivados de eventos en los cuales la vida estuvo en peligro y por lo tanto dejan una huella que tiene que ser elaborada a través de la palabra con personas que les van a ayudar. Sí, yo creo que es difícil la situación de esta pobre gente, independientemente de lo material, de lo económico, que le solucionen de una u otra manera. La esencia del trastorno de estrés postraumático justamente es haber vivido un episodio, un evento fuera de lo común, cosas que no se ven todos los días, que a uno no le suceden todos los días. Un desastre natural como este que estamos mencionando, un accidente, cualquier cosa así de las que no sabemos que existen, pero que no pensamos que nos va a pasar a nosotros. Pero una de las características importantes es lo que llamamos la rememoración de los eventos, ¿no? Al pasar por el mismo sitio, al hablar al respecto. Pues desde ese punto de vista, si esta gente vuelve a vivir en las casas en que estuvieron, en donde toleraron el aluvión, les cogió el aluvión, como quien dice, pues van a estar rememorando, ¿no? Van a estar rememorando. Yo veo que da la impresión de que potencialmente podría complicarse este trastorno de estrés postraumático en algunas personas, por supuesto, no en todas, ¿no? Claro, porque una de las cosas que vale la pena mencionar es que la tolerancia al estrés es variable, es decir, hay gente que tiene muchísima tolerancia, es decir, aguanta muchas cosas, y hay otras que no tanto, es decir, son mucho más vulnerables o mucho más sensibles o mucho más frágiles. Ahora, los eventos de esta magnitud siempre sobrepasan, por más alto que sea el nivel de estrés que tenga esa persona. Es decir, sobrepasan con largo las posibilidades de que cualquier persona que haya vivido una experiencia de esta magnitud no necesariamente va a tener un trastorno, pero sí va a tener una reacción emocional adaptativa posterior a haber vivido un evento de esa naturaleza. Por supuesto, por eso te mencionaba hace un momento que se verá en unas personas y en otras no se verá. En unas se verá más intenso o será un cuadro agudo que en poco tiempo se resuelva, o gente que se complique realmente con un trastorno emocional, con un trastorno afectivo, pese a haber recibido ayuda oportuna, ¿no? Ahora, por otro lado, vale la pena también mencionar, recalcar y reconocer que este tipo de situaciones también nos muestran esa parte del ser humano que es tan maravillosa, que se llama solidaridad, ¿no? Y hemos visto a través de las cámaras de la televisión y a través de las noticias cómo una enorme cantidad de gente se ha volcado a ayudar, a poner su mano, a apoyarse mutuamente. Otros que no tienen nada que ver, que no viven en el sector,
llevando comida, llevando ayuda, prestando su contingente para las gentes que han vivido esta situación y están necesitadas. Sí, inclusive en la noche misma del evento, del suceso trágico, llamó la atención a un grupo de muchachos jóvenes en vehículos pequeños relativamente, pero de 4x4, subían con todo el riesgo que eso implicaba a tratar de ayudar a movilizar los vehículos que estaban afectados y que habían sido averiados por el aluvión, ¿no? Entonces ahí había inclusive, yo creo que era una solidaridad muy digna de tomarse en cuenta, porque también podían correr peligro al ir al mismo sitio en el cual estaba sucediendo esto. Sí, es muy agradable ver en la reacción de la gente. En Quito yo creo que siempre se ha podido respirar un aire de solidaridad y la gente ha respondido en muchas situaciones, no solamente de la ciudad, sino del país, y es siempre agradable reconocer de que los seres humanos tenemos también no solamente cosas malas y tenemos noticias malas, sino también existen cosas muy loables como la solidaridad. Esperemos que estos puedan solucionarse o puedan al menos aliviarse las consecuencias en el menor tiempo posible. La semana pasada, recordarán amigos televidentes, estábamos discutiendo, tratando de instruir en cuáles son las diferencias entre lo que es depresión y lo que es ansiedad y lo que es tristeza. La tristeza como un fenómeno natural, normal, que todos los seres humanos vamos a experimentar, y la depresión una enfermedad. Una de las consecuencias de esta enfermedad cuando se la vive es que el pensamiento es tan negativo, las visiones de esperanza a futuro son tan negras, el pensamiento es tan obtuso que muchas personas consideran el suicidio como una especie de salida a través de la cual se va a solucionar ese dolor de seguir viviendo. También en esta semana hemos tenido noticias vinculadas al suicidio que de una manera u otra han despertado el interés, la curiosidad y el dolor de muchas personas al ver lastimosamente en vivo y en directo por los medios de televisión como una persona se lanza de un edificio, por ejemplo, lo cual puede ser tremendamente impactante, y yo estoy en contra de ese tipo de notificaciones, pero de todas maneras el punto es que la gente puede, aparte de ser impresionada de una manera u otra, afectada por este tipo de noticias como el suicidio. Sí, este caso que tú mencionas, que se lo vio a través de las cámaras casi en vivo y en directo, pues yo creo que puso de manifiesto lo difícil que es el tratar de ayudar en ese tipo de situaciones. Tengo entendido que aproximadamente por 3 horas un equipo de psicólogos trató de disuadir a este caballero de que se lance y finalmente no lo logró. Entonces es una cosa pues bastante difícil cuando ya la persona está afectada por un cuadro depresivo muy importante, muy grave, y ha tomado esa decisión. Sí, habrá muchos casos en los cuales se logre disuadirle de que tenga esa conducta suicida, pero como vimos no es fácil y sucede, ¿no? El otro caso que nos informaban en esta semana también era de la ex Miss de Estados Unidos, una reina de belleza, algo así. Ahí se parece que no tuvo ningún sostén en el momento en sí, pero además en ese caso pues hubo una especie de despedida que también ponía de manifiesto la baja de estado anímico que esta chica había estado padeciendo, ¿no? No se saben mayores detalles, pero me supongo que también fue atendida. También a veces la gente piensa que una persona que es famosa, que es bella, que es rica, que tendría muchísimos motivos para vivir y para ser feliz,
no podría pensar en cosas como el suicidio. Y esa es otra de las características de esta enfermedad. No tiene preferencia por gente pobre, gente rica, no tiene preferencia por mujeres u hombres. Incluso yo diría que el grupo etario es bastante amplio también, ¿no? Hay gente joven, hay gente vieja que de una manera u otra puede experimentar la depresión. Entonces la depresión es bastante democrática, por decir de alguna manera, y no es que va a afectar solamente a las personas que tengan unas situaciones más vulnerables, sino prácticamente podría ser cualquier persona la que sea atacada por esa depresión. Y si no se obtiene ayuda a tiempo, probablemente el suicidio sea la consecuencia de no haber encontrado una solución oportuna a los problemas que, por otro lado, sí son solucionables. Es decir, la depresión es un trastorno que puede ser tratado y puede ser superado. Y ese es el mensaje. No hay que esperar hasta llegar a un grado en el cual yo ya no encuentro ninguna salida sino la muerte, sino buscar ayuda y aceptar ayuda antes de que se llegue ese momento. Yo creo que también eso nos hace ver que es una enfermedad seria y que necesita tratamiento a cargo de personal especializado, de personal sanitario entrenado al respecto. No es algo de dar una palmada en el hombro y decir, tú puedes, pon de parte, una serie de consejos o pseudo consejos más bien, que son bastante comunes que reciben los pacientes que tienen una depresión, ¿no? Entonces el asunto no es tan sencillo y puede llegar a desenlaces tan trágicos y dolorosos como los dos que nos hemos enterado en esta última semana. Ahora, una de las cosas curiosas en relación a la conducta suicida es que de una manera u otra parece que es en algo contagiosa, por decir de alguna manera. Cuando alguien se entera de suicidios de personas cercanas, allegadas, de una manera u otra, se contagian de la idea y podrían empezar a tener conductas parecidas o intentos de suicidio relacionados precisamente al evento que les destapó ese pensamiento o ese sentimiento. Entiendo que también habría una cierta predisposición, ¿no? Una habilidad para tener ese tipo de reacción. Y hay que aclarar que no es un contagio como de COVID precisamente, ¿no? Sino que el doctor se refiere en forma figurada a que se contagian los familiares cercanos o las personas cercanas. Pero sí, yo creo que es una conducta que cuando lo que hace de algún conocido o algún familiar, habrá muchas gentes que se pongan a reflexionar el por qué y a lo mejor pues encuentran que ellos también tienen más de una razón para seguir con ese ejemplo que han visto en su familiar o en su conocido. O simplemente a través de las noticias, ¿no? Porque sí se habla también de que hay como ciertas olas depresivas y olas suicidas, ¿no? En determinadas circunstancias en uno u otro sitio se van repitiendo este tipo de conductas. Esperemos que esta semana al menos no siga aumentando en nuestro medio. No, porque de una manera u otra son bastante distantes, pero por ejemplo, sí hubo hace unos años una especie de epidemia, es decir, un número de casos incrementado de suicidios e intentos suicidios en adolescentes, en colegios. Entonces, ese era justamente el pensamiento que tenía en mente, de que este tipo de conductas pueden ser copiadas a partir de que gente que está relacionada ha llegado a hacerlo. Y hay que tener mucho cuidado, hablar de ese tipo de temas abiertamente, y si es que uno está teniendo ese tipo de pensamientos, buscar ayuda inmediatamente. Hay, al parecer, bastantes lugares en los cuales uno podría obtener ayuda, incluso telefónica en este momento, y asesoramiento psicológico a distancia a través de teléfonos de ayuda. Sí, lo que acabas de decir yo creo que es el término exacto.
comportamientos copiados o imitados, ¿no? Estos adolescentes estaban en relación con algunos episodios de videojuegos, algunos retos de videojuegos, alguna cosa así. Y claro, se ponen como en una cierta competencia. Si el uno lo hace, ¿por qué yo también no lo puedo hacer? Y en el adolescente que emocionalmente es frágil, pues puede caer con más facilidad en ese tipo de conductas peligrosas. Uh-huh. Entonces, sí, la depresión puede tener entonces consecuencias que son fatales y eso hay que tomarlos en cuenta. Nuevamente, repito, si es que una persona está con pensamientos de carácter suicida, tiene que buscar ayuda, tiene que hablar con alguien, busque apoyo espiritual, busque apoyo familiar, busque apoyo profesional. Ese tipo de conductas de autoayuda son importantes, es decir, uno no puede estar rumiando ese tipo de pensamientos solo, compártalas con gente que esté cercana a usted o que pueda servir de orientación. Repito, un pastor, un cura, un rabino, una persona que tenga una cercanía desde el punto de vista religioso, espiritual, con sus creencias, un psicólogo, un psiquiatra, un médico o un familiar, podría prestarle ayuda que podría salvar la vida de las personas que están considerando el suicidio. No se guarde este pensamiento, verbalícelo, comuníquelo, busque ayuda, porque de eso no es que usted va a salir absolutamente solo. No tiene por qué avergonzarse tampoco, es una de las complicaciones de esta enfermedad que a cualquiera de nosotros nos puede afectar. Entonces la depresión, como decía el doctor León hace un momento, es notablemente democrática, ¿no? Entonces... Bien, con esto cerraríamos el programa del día de hoy y les esperamos a la próxima semana, en donde probablemente seguiremos profundizando este tipo de temas. Les esperamos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.